Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a empezar ya a ver nuestro primer tema de la unidad 4, que se refiere justamente permítanme, ok, ¿listo? Que se refiere justamente a los indicadores de sustentabilidad. Bueno, es como el gran nombre de la unidad, pero vamos a ver primero algunos métodos que se usan actualmente para evaluar la sustentabilidad. Particularmente son 3. Hoy vamos a ver lo referente a impacto ambiental y la próxima sesión, que tenemos 2 horitas, vamos a ver análisis de ciclo de vida y decisiones multicriterio. Y una vez que terminamos de ver esos métodos, entonces ahora sí vamos a empezar a ver los indicadores, ¿no? Vamos a ver una gama de indicadores que ustedes pueden utilizar justamente para la evaluación del diagnóstico, ¿no? Llevamos ya como la parte primera que implica saber cuáles eran las metas de los ODS, ¿no? Específicamente para Ciudad de México y para las alcaldías. Vimos ya la parte de cuáles son estos grandes temas que deben de ser evaluados particularmente en urbanismo, en materia de sostenibilidad. Vamos a ver las herramientas que se utilizan para evaluar ese impacto ambiental y después veremos los indicadores, ¿no? De tal forma que justamente con los indicadores ustedes van a investigar, ¿no? Sumado a lo que ya vimos de bases de datos, porque ya vimos algo de bases de datos justo para hacer esta búsqueda, ¿no? Del estado actual, de cómo se encuentra su alcaldía en particular. Y con esto de los indicadores, entonces, ustedes van a buscar estadísticas. Vamos a ver también otras bases de datos para encontrar este tipo de estadísticas, para que ustedes puedan justamente, pues ya empezar a medir, ¿no? Si efectivamente se ha avanzado a partir del año 2000 o 2015, según la información que ustedes vayan encontrando, y saber si efectivamente alcanzamos o no alcanzamos al 2030 las metas de los ODS, si vamos avanzando o de plano hay temas en los que ni siquiera se ha logrado algún avance, particularmente en la alcaldía que ustedes están analizando, ¿no? Entonces, vamos a empezar entonces ahorita con nuestro tema de impacto ambiental y antes de que acabe la clase, vamos a fijar fecha para una entrega, una primera entrega, un primer avance de lo que ustedes llevan ya de trabajo, ¿no? Particularmente en este avance tendrán que presentar lo relativo a la descripción de la situación actual, con todos los aspectos que hemos visto, que incorpora la sostenibilidad en las ciudades, ¿no? Y ya para la entrega final del trabajo, entonces ahí sí tendrán que incorporar ya además esta evaluación con los indicadores, ¿no? Entonces, es importante que si no han ido avanzando de acuerdo a los temas que hemos visto, pues ahora sí se apliquen, le metan un poquito de de trabajo, de avance, para que puedan tener pues listo, ¿no? Toda la información para la entrega de sus avances. Pero bueno, eso de la fecha la vemos un poquito antes de terminar, esperando que ya haya más compañeros. Maestra, una pregunta. ¿Las tareas que mandó son en Word o en PowerPoint? Las tareas, salvo no, hasta ahorita todas las que llevamos son en Word. Ah, en Word, ok. Ajá, Gracias. sí, hasta ahorita sí. Que en realidad pues son tareas que les van a servir para incorporar en la parte de su diagnóstico, ¿no? Oiga, maestra, ¿y si nosotros Sí. lo hacemos, estás entregando en PDF? En PDF no hay problema. Ajá. O sea, bueno. puede ser Word o PDF, como ustedes decidan, ¿no? Gracias. Lo que sí no en PPT, en PowerPoint,
porque eso es más bien para justamente la presentación, cuando se hace una presentación, ¿no?, que ustedes van a exponer. Para la entrega de su avance, ahí sí tendrán que elaborar una presentación PPT, más aparte un archivo, un documento de Word o PDF, ¿vale? Pero bueno, las tareitas justamente les va a ayudar a ustedes a integrarlo dentro de los temas que van a ver. Hoy hablamos de la fecha y la próxima sesión, que tenemos más tiempecito, platicamos entonces qué es lo que se supone que ya tienen ustedes, qué es lo que le vamos a agregar a esta primera entrega de la evidencia final, ¿vale? Pero bueno, ahorita vamos a aprovechar el tiempo para la primera forma de evaluación de la sostenibilidad, ¿no? En términos de específicamente de impacto ambiental. Déjenme ver dónde está mi presentación. Acá. Listo. Bien. El impacto ambiental, la evaluación del impacto ambiental, particularmente está normado en nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que es la LEGEPA, específicamente en el artículo 29 y en el artículo 5 del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, se especifica que la federación debe de encargarse de regular ciertas actividades, particularmente la obra pública federal, ya sea que la realice directamente el Estado o ya sea que la realice por concesión o por algún contrato, y particularmente lo que se refiere a la construcción, instalación, demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas, lo relativo a la conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, lo relativo a la modificación de bienes inmuebles cuando se lleve a cabo en terrenos ocupados para instalación o construcción. Especifica también que debe de regularse obras públicas como obras hidráulicas, con ciertas excepciones que están aquí listadas, que debe de regularse también las vías generales de comunicación, particularmente cuando se habla de puentes, escolleras, puertos, viaductos marítimos, rellenos para ganar terreno al mar, sobre todo ahora con lo de la pérdida de las playas en Cancún, ¿no? Las actividades de dragado, bocas de intercomunicación lagunar marítimas. También se refiere que en particular debe de ser regulado cuando se habla de oleoductos, gaseoductos, carboductos, para la industria química, petrolera, siderúrgica, azucarera, de bebidas, de cemento, automotriz, de generación y transmisión de electricidad, para la explotación y extracción y refinación de minerales y no minerales para la federación, excepto estas actividades muy específicas, ¿no? Que es la prospección gravimétrica, geológica, geoeléctrica, magnetotelúrica, bueno, nos dice de susceptibilidad magnética, ¿no? Ya es decir, trabajos muy específicos, ¿no? En materia de geoingeniería. También regula instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación de residuos peligrosos, los desarrollos turísticos federales, instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos radioactivos y los aprovechamientos forestales de bosques, selvas tropicales y especies de difícil regeneración, ¿no? Muchas de estas actividades no son específicas de ciudades, ¿no? Pero todas estas se encarga justamente de regular la LEGEPA y especifica, ¿no?, que debe de regularse, y dentro de esas regulaciones, pues justamente se encuentran este mecanismo o este recurso administrativo que es la manifestación del impacto ambiental, ¿no? Bueno, aquí me faltó algunas, ¿no? Dice obras y actividades que por su naturaleza requieren participación de la federación, a petición de gobiernos estatales o municipales, las consideradas altamente riesgosas, y además cuando las obras puedan afectar el equilibrio ecológico de dos o más entidades, ¿no?
que pueden ser 2 estados o 2 municipios. Luego entonces la herramienta que se especifica en la Ley General del Equilibrio Ecológico para poder evaluar ese impacto ambiental, pues es como tal la manifestación de impacto ambiental. Para este tipo de obras y actividades que ya vimos, ¿no? Además, estas manifestaciones de impacto ambiental se van a dividir en 4 grandes grupos, que son los informes preventivos, donde solamente se presentan datos generales de la obra, los estudios de riesgo, donde además de esta descripción de las obras que se van a llevar a cabo, se incorporan también algunos escenarios, ¿no? En caso de que pudiera presentarse alguno de estos riesgos. Y además, pues, si hay una posibilidad de que estalle un problema o una situación por este riesgo inminente de la obra o del trabajo que se está llevando a cabo, entonces deben además de establecerse zonas de protección, medidas específicas de seguridad para cada escenario que se genere y cuál va a ser el tratamiento de los residuos peligrosos por esa obra que se lleve a cabo. Existe además una MIA modalidad particular, que es para actividades ya muy específicas, y están las MIAs de modalidades regionales, que son esta de modalidad particular es a nivel de intervención de federación en municipios, ¿no? Que ya son actividades muy específicas o empresas muy específicas. Y esta regional es esto que comentábamos cuando intervienen 2 estados o 2 municipios de diferentes estados. Esta en particular de modalidad regional además va a agregar una descripción del sistema regional, es decir, ya no nada más de la obra, los datos de la obra, sino del sistema completo regional, de las posibles tendencias de desarrollo de esa obra, de cómo se va a dar el deterioro, de si hay impactos ambientales acumulativos o residuales. Se tienen que plantear ahí estrategias para disminuir, mitigar o eliminar los riesgos. Se incluyen además pronósticos y cuál va a ser la metodología que se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, nuestro instrumento administrativo jurídico es como tal la manifestación de impacto ambiental. Actualmente no hay una obligación por parte de ningún nivel, ¿no? Porque además tenemos también que hay diferentes modalidades de manifestaciones de impacto ambiental. Tenemos las que son de carácter federal, las que son de carácter estatal y las que son de carácter local, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos además de que revisar este listado de actividades para elaborar la manifestación de impacto ambiental. También se tiene que revisar en el sistema, en la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, la licencia única ambiental. Esa la vamos a ver ahorita directamente sobre la página, ¿no? Pero bueno, y si hubiera alguna normativa específica para la localidad, normalmente se aplica a municipios, ¿no? Nosotros no tenemos municipios, tenemos alcaldías. Entonces, y en particular está bastante centralizado lo de la ciudad, entonces no tenemos como tal manifestaciones de impacto ambiental por alcaldía, todas se centralizan a nivel de la ciudad. Pero si habláramos de algunas zonas urbanas en otras ciudades, sí puede existir además requerimientos de manifestación de impacto ambiental por municipio, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo como muy claro, porque cuando se lleva a cabo una obra, pues hay que revisar, ¿no? ¿Quién nos exige? Si es que para ese tipo de obra o de actividad se nos pide el levantar una manifestación de impacto ambiental. Porque además está normado, está legislado. Si existe y nosotros no sabíamos, ¿no? Y no cumplimos, eso no nos exime de las sanciones que se puedan derivar por no haber elaborado esa evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, de entrada hay que saber que existen y hay que saber que hay 3 niveles en los cuales se puede requerir esa manifestación de impacto ambiental. Este manejo de
Ay, qué bueno que tengo esta otra aquí. Este manejo de la evaluación del impacto ambiental tiene ya, bueno, tiene una historia, ¿no? Para llegar a lo que actualmente es este enfoque que tenemos de impacto ambiental. Tiene ya su recorrido, ¿no? Particularmente a partir del año 1972, que además, si ustedes recuerdan, ¿no? Relacionado con lo que vimos al principio del curso, pues justamente responde también a este movimiento internacional de los impactos ambientales y del reconocimiento de los impactos ambientales como un problema global, y que entonces pues mandata, ¿no? El empezar a aterrizar a nivel nacional cuáles son esas posturas que se van a tomar en materia de impactos ambientales. Y entonces justamente en nuestra administración, en 1972, se crea la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Esa ley justamente da pie a que en la Secretaría de Salubridad se cree una subsecretaría de mejoramiento del ambiente y particularmente la Dirección de Impacto Ambiental. Entonces, desde este año se empieza a trabajar en la necesidad de levantar la evaluación de impacto ambiental de las obras en particular de la Federación, pero también abre el camino para las actividades, proyectos u obras de carácter privado. En esta época, pues había un enfoque higienista. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que normalmente este enfoque lo que buscaba era la protección de la salud, por eso es que es parte de la Secretaría de Salud. Iba de la mano, ¿no? Era como el enfoque era completamente antropocéntrico, y entonces, pues justamente dentro de la Secretaría de Salud se levantaba la evaluación para saber cuál podía ser el impacto al ser humano, ¿no? O al medio humano. En 1976 se crea la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que ya empieza también este enfoque del urbanismo de la mano, muy claramente. Y se crea en particular la Subsecretaría de Asentamientos Humanos y su Dirección de Ecología Urbana. Y entonces ahora quienes se iban a encargar de los temas de urbanismo, ¿no? Que si ustedes recordarán, también lo vimos, se manejaba el tema como asentamientos humanos, y por lo tanto también de la evaluación del impacto ambiental, pues era esta secretaría, ¿no? Y en ese año se elabora la Ley Federal de Protección al Ambiente, que ya va con un enfoque más urbano, ¿no? Menos en cuanto a un enfoque de salud, sino justamente este tema de las ciudades, ¿no? En el 82 se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se crea la Subsecretaría de Ecología, y entonces quien se encarga justamente de analizar esos impactos ambientales urbanos, pues va a ser esta Subsecretaría de Ecología. En el 92, además, si ustedes recuerdan, paralelo al desarrollo del Protocolo de Montreal, cambia ya también el enfoque y ahora se empieza a manejar un enfoque integral de la gestión ambiental, ya no solamente como tema de ciudades, ¿no? Ya iba a tocar pues todos los sectores, ¿no? Rural, urbano, desde diferentes ámbitos de investigación. Para eso, pues en la Secretaría de Desarrollo Social se suprime esta Subsecretaría de Ecología y se crean dos nuevos organismos que son el INE, que en aquella época era el Instituto Nacional de Ecología, con su Dirección Específica de Impacto Ambiental, y la PROFEPA, que se encargaba, bueno, se encarga todavía de la inspección y vigilancia de las resoluciones que el Instituto Nacional de Ecología decidiera, ¿no? Particularmente de estas en materia de evaluación del impacto ambiental. Y en el 92 también se crea la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y donde se incluye el manejo integral de recursos naturales y desarrollo sustentable. Es decir, aquí surge esta ley que nos va a dar pie a la normativa actual de la evaluación del impacto ambiental, y ya con este enfoque, ¿no? De integralidad, de crear instituciones específicas, la que se encarga de investigación, la que se encarga de planeación, la que se encarga
de la evaluación del impacto ambiental y la que se encarga de la inspección y vigilancia. En el 94 se crea la Semarnat, que era la Secretaría de Marina, Recursos Naturales, Agua y Pesca. Tenía muchas funciones, que es justamente ¿cómo podríamos decir? El precursor de la actual Semarnat. Y ya esta institución en específico es la que se va a encargar de estas instituciones, y ya no solamente con un enfoque de desarrollo social, sino ya una institución específica creada en el país para analizar la evaluación ambiental de los medios rurales y urbanos, ¿no? Es decir, de todos, de los medios forestales, de los medios costeros, desiertos, etc. Y se crea entonces también en el Instituto Nacional de Ecología la Dirección General de Ordenamiento Ecológico, ¿no? Que es justamente quienes van a crear también herramientas fundamentales para la gestión urbana. Esta Dirección General se va a encargar ahora del impacto ambiental y crea a su vez una dirección específica de impacto ambiental donde se va a realizar pues toda la investigación que se requiere para poder evaluar o crear estas herramientas administrativas obligatorias para identificar el impacto ambiental. Y bueno, continúa la Profepa con las mismas funciones. En el año 2000 cambia entonces de ser Semarnat a Semarnat, ya solamente se va a encargar de temas de medio ambiente. Pesca se pasa a otra secretaría. Y en particular se crea la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, donde además se van a elaborar otros instrumentos ambientales que van a servir para la aplicación de la política ambiental. Se mantiene la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, quien es la que ahora se va a encargar de esta evaluación del impacto ambiental, y además se crea Profepa para la inspección y vigilancia. Todavía hasta este momento la Profepa actuaba solamente como órgano de inspección y vigilancia, y es hasta el año 2010 donde ya además Profepa tiene funciones también para incluso sancionar, ¿no? Es decir, en este momento, pues como tal, no había o no tenía Profepa esa capacidad de sanción, ¿no? Si había incumplimiento de la norma. Actualmente ya. Y bueno, este es un camino más larguito, ¿no? De justamente cómo va este enfoque del tema ambiental a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia como país. Aquí se marca desde la Constitución, ¿no? Y se incluye el tema de una primera ley forestal en 1926. Y como tal existía la ley, sin embargo, el enfoque era completamente de aprovechamiento de recursos, ¿no? Es decir, era completamente antropocéntrico, no tanto de protección al ambiente. Entonces, pero sí se observa cómo a través de toda esa creación de leyes, de instituciones, de reglamentos, de comisiones, de procuradurías, de institutos de investigación, cómo va cambiando ese enfoque que se tenía inicialmente de antropocéntrico a tener un equilibrio más holístico, ¿no? Y bueno, de lo último que tenemos, pues es justamente los convenios que se han firmado y que se han adoptado, convenios internacionales, particularmente el convenio de Estocolmo, referente justamente a la adopción de medidas específicas para la reducción de los impactos ambientales. Y bueno, en 2019 una reestructuración de las funciones de la Semarnat con la entrada del nuevo gobierno. Y bueno, ¿qué es esto de la evaluación ambiental? Se le conoce también como evaluación ambiental de proyectos o evaluación del impacto ambiental, pero bueno, recordemos que como tal, un proyecto se define en sí mismo seleccionando diferentes alternativas que pueden existir, ¿no? Hay dos cuestiones cuando se habla, por ejemplo, se habla de la evaluación de proyectos ambientales y la evaluación ambiental de proyectos, que no son exactamente las mismas.
Cuando hablamos de evaluación de proyectos ambientales, quiere decir que los proyectos desde su inicio tienen ya este enfoque sostenible, que sería como el ideal, ¿no? Pero bueno, normalmente también lo que se hace es en que cualquier tipo de proyecto, urbano o privado, se hace una evaluación de proyectos, pero además se integra cuáles van a ser esos impactos ambientales, se reconocen y además se integra incluso financieramente. De tal forma entonces que los proyectos pues tienen que irse definiendo al seleccionar aquellas opciones que tiene que generan menores impactos ambientales. Siempre habrá, ¿no?, impactos inevitables y por lo tanto es necesario evaluarlos, ¿no? Decíamos, ¿no?, en el caso de las ciudades, o sea, una ciudad, una zona urbana siempre va a tener impactos en sí mismo, ¿no? La creación de una urbe implica que va a modificarse los ecosistemas, que fue justamente lo que mencionábamos en la unidad anterior, ¿no? Pero bueno, se deben de evaluar y una vez que se evalúan, pues entonces, ya habiendo reconocido el impacto, se pueden llevar a cabo diferentes acciones, ¿no? Como mitigar, remediar, y si no hay forma de mitigar o remediar o evitar, pues entonces, ¿cómo se va a compensar esos impactos ambientales? Con esas medidas, lo ideal es que se diseñe un plan de gestión ambiental que nos vaya guiando en cómo aplicar cualquiera de estas medidas. Pero bueno, decíamos, ¿no? Cualquier proyecto humano, todo tipo de decisión del hombre que implique una intervención en el medio ambiente va a tener un impacto ambiental. Toda aquella, ¿no? Pública, privada, social. Nuestro mismo hecho de existir tiene un impacto ambiental en el planeta. Y entonces esta herramienta de la evaluación del impacto ambiental se usa como una herramienta preventiva que nos permite evaluar impactos negativos y positivos desde las políticas públicas, planes de desarrollo, programas y proyectos, ¿no?, públicos y privados, para identificar cuáles son esos impactos que tiene sobre el medio ambiente y además proponer medidas, ¿no?, que los lleve a ajustarse a niveles aceptables. De tal forma entonces que la evaluación del impacto ambiental va a tener fundamentos de evaluación de impacto, va a tener fundamentos de medio ambiente, es decir, analizar esta integración de los sistemas físicos, biológicos y humanos y las relaciones que generan entre sí, y reconocer los impactos, ¿no? Es decir, tanto alteraciones positivas como negativas que sean creadas por el ser humano y que tengan o que generen cambios significativos en el medio ambiente. Ya cuando hablamos específicamente de la evaluación del impacto ambiental, vamos entonces a entender que es un procedimiento administrativo, así se aterriza, ¿no?, esta evaluación del impacto ambiental. Se aterriza como un procedimiento administrativo en el cual se va a tener que describir la función de cada proyecto o de cada actividad que se va a llevar en un proyecto y se va a tener que reconocer, según las normas actuales o leyes que existan, cuáles son esos efectos o indirectos que puede tener ese proyecto que se lleve a cabo en el ser humano, la flora y la fauna, que es el medio humano, en el medio físico, suelo, agua, aire, clima, paisaje, en los bienes materiales y el patrimonio cultural, si es que existe una comunidad anteriormente asentada ahí o en las cercanías, la interacción que puede haber entre los factores, estos tres factores, no medio humano, medio físico y medio cultural. Y entonces, justamente lo que sigue es elaborar el estudio de impacto ambiental como parte de cualquier proyecto y como parte del estudio administrativo, ¿no? Cualquier proyecto de generación de obra pública, de infraestructura, de modificación de las ciudades, de adaptación, de renovación, de innovación, lleva este estudio administrativo. Entonces, por lo menos así dentro de este enfoque,
que tiene en nuestra legislación debe de incorporarse esa evaluación del impacto ambiental. De tal forma que entonces se puede reconocer 3 etapas dentro de esa, dentro de la primera parte de la evaluación del impacto ambiental, que es estudiar, ¿no? Estudiar cuál es ese impacto. Y se pueden tomar diferentes decisiones, se pueden integrar el enfoque ambiental en diferentes partes de un proyecto que se está generando. Uno, desde el inicio, que sea un proyecto con criterios ambientales, ¿no? Decíamos, esta es la evaluación de los proyectos ambientales. Los proyectos ya de por sí eran ambientales, ¿no? Se puede formular en el proyecto, es decir, un anteproyecto sin criterios ambientales, pero entonces tendrá que irse adecuando y modificando en función de la normativa que se vaya encontrando en la parte del estudio administrativo, ¿no? Y si no, se puede también formular el proyecto completo, un proyecto final, sin ningún tipo de criterio ambiental. Después, al final, elaborar el estudio de impacto ambiental, pero muchas veces los proyectos es muy complicado, muy costoso reformularlos y entonces se aplican medidas de mitigación, ¿no? El ideal sería que desde el inicio se vaya formulando con criterios ambientales. Pero bueno, en la práctica todavía actualmente existe eso, justo con la manifestación del impacto ambiental como requerimiento legal. Se busca que por lo menos ese tipo de actividades o de obras que tienen un impacto claro en el medio ambiente, desde el inicio se generen como proyectos con criterios ambientales. Pero bueno, aún así hay algunos que se arriesgan a esta situación, ¿no? A que se tenga que hacer modificaciones y sea más costoso, o a que al final, si no es posible reformularlo, pues tengan que pagar multas y además las medidas de mitigación. Ay, qué feo me quedó esto. Luego entonces hay diferentes etapas justamente en este ciclo de evaluación del impacto ambiental. Tenemos la etapa del planteamiento, donde la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de decisión. La etapa de proyecto terminado, donde la evaluación del impacto ambiental se va a encargar de describir los problemas, señalar qué tan graves o riesgosos son y diseñar algunas actividades para mitigarlo. Y una etapa ex post, donde la evaluación del impacto ambiental detecta los impactos, describe las medidas de mitigación y remediación y además cómo se van a estar monitoreando y controlando esos impactos negativos. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, las 3 etapas de proyectos, bueno, 3 grandes etapas, porque además dentro de ellas hay diferentes etapas, que está, por ejemplo, desde el diseño, la ejecución y el abandono del proyecto. Y entonces, en la evaluación del impacto ambiental, se tiene que levantar la información. En el caso, por ejemplo, del diseño, se le llama estudios de prefactibilidad, donde hace la descripción e identificación de los impactos, se caracteriza el medio ambiente que puede ser afectado. Después, ya en la etapa de factibilidad, se seleccionan las alternativas que tengan menor impacto o las medidas de mitigación o el monitoreo, ¿no? Si es que hay impactos que no se pueden prevenir o eliminar. Se generan medidas de mitigación, sobre todo en caso de que no se pueden evitar ese tipo de impactos. En la etapa de ejecución se llevan a cabo todavía actividades de mitigación adicional. Por supuesto, también se monitorea y se elaboran las auditorías. Se elabora un sistema de gestión ambiental para estar trabajando justamente esos monitoreos y esas medidas de mitigación. Y en la etapa del abandono, pues se monitorea, ¿no? Cuáles fueron esos impactos al momento de desmantelar y se elaboran auditorías, ¿no? Para ver cómo estuvo realizado todo el proyecto. Y en algunos casos, pues incluso se incluye esa restauración del sitio, ¿no? Esta parte del abandono, particularmente en nuestro país, incluso muchas veces ni se visualiza cuando se habla del impacto ambiental, ¿no? A diferencia de otros países que sí tienen fecha de caducidad, la infraestructura, las edificaciones, las carreteras, etc. En particular a nosotros nos falta avanzar mucho en este tema.
Oh, qué feo se ve aquí mi esquemita. Déjenme ver, acá tengo otro que se ve más bonito. Y eso que lo acabo de pegar. ¿Qué cosas? Permítanme tantito. Por acá tenía otro esquemita. Bueno, es que al pasar mis archivos de mi USB al disco duro, por ahí me hace groserías. No, es que está igual. Bueno, no importa, lo vemos con el texto, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Que son las etapas. Idealmente esta debería de tenerla en conjunto, pero bueno, también considerando que se ve la letra muy chiquita y no se alcanza a ver, pues entonces lo vamos a ver directamente acá. La evaluación del impacto ambiental tiene 3 grandes etapas o bloques, ¿no? Bueno, inclusive 4, pero la última ya es como el cierre. En la etapa 1 se identifican y se clasifican esos impactos ambientales. Se pueden considerar algunas alternativas, ¿no? Se pueden modificar o diseñar las acciones, se aplica una evaluación preliminar y se identifica la necesidad del tipo de evaluación del impacto ambiental, ¿no? Es decir, si es un tipo de obra que requiere una normativa y que entonces nos obliga a una manifestación del impacto ambiental, o a un estudio de riesgos, o a un estudio jurídico administrativo, ¿no? Es decir, qué tipo o a una licencia única ambiental, que es la de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Primero se identifica qué tipo de evaluación del impacto ambiental necesitamos. Si es una voluntaria, si es una normada por alguna ley, si es a nivel federal, si es a nivel local, si es a nivel municipal. Y se selecciona entonces cuáles son los elementos que se tienen que cumplir dentro de esa normativa. En la etapa 2 se prepara y se realiza el análisis. Se describe la acción y el medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que impactan el medio ambiente? Se identifican los impactos, se miden los impactos, se valoriza y se jerarquiza, se elabora un plan de manejo ambiental y un plan de participación ciudadana. Esta parte es súper importante y muchas veces se la brincan, ¿no? Actualmente aquí en nuestro país en particular existen mecanismos de participación ciudadana que además están en línea, ¿no? Eso es muy benéfico para zonas urbanas, pero por ejemplo es un problema para lugares rurales, ¿no? Donde no hay, por ejemplo, esa conectividad a Internet que tenemos aquí en la Ciudad de México, porque entonces pues, no todos pueden participar con esa participación ciudadana en línea, ¿no? Que además están obligados, cualquier tipo de proyecto está obligado a incorporar ese plan de participación ciudadana, que implica informar a la ciudadanía, tomarle la opinión y modificar si es que la población se opone. En la etapa 3 se revisa el estudio de impacto ambiental, se realiza la consulta y la participación ciudadana, se adoptan algunas decisiones, es posible modificar el proyecto inicial y entonces se aplica un plan de manejo ambiental, ¿no? Para adecuarlo justamente a lo que solicita la comunidad. Y finalmente en la etapa 4, pues simplemente se lleva ya la parte del control y seguimiento de las acciones y de ese plan de manejo ambiental. Bien, hay diversos ordenamientos legales, decíamos, para realizar esta evaluación del impacto ambiental. Existen leyes y normas, ¿no? Normas mexicanas, lo que está en el reglamento de evaluación de impacto ambiental y lo que está en la ley, ¿no? Según el tipo de ordenamiento, va a requerir o no, por eso decíamos, lo primero es identificar qué tipo necesitamos cumplir de evaluación de impacto ambiental, porque va a tener diferentes requerimientos. Por ejemplo, estos de aquí requieren el levantamiento de impactos físicos, químicos y biológicos. Este no requiere el de impactos sociales, lo que está en la norma, solamente se refiere a los impactos químicos. La ley se obliga al levantamiento de toda la información. El que está en el reglamento no obliga, sino hasta el levantamiento del riesgo ambiental y los impactos. Y bueno, hay en otros se integran diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, los ISOs de calidad ambiental, el de auditoría ambiental, ¿no? Que bueno, ya son otro tipo de herramientas que incorporan también la evaluación del impacto ambiental.
¿A qué nos referimos con esto de medio físico y medio socioeconómico? Bueno, se levanta toda la información del medio inerte, biótico y del perceptual. Toda la información. ¿Qué es lo que hay en el espacio? Tanto impactos físicos como bióticos e incluso paisajísticos. En el medio socioeconómico, los impactos socioculturales y los económicos. Y ahí va desde aspectos que tienen que ver con las necesidades físicas de las personas y por supuesto las necesidades sociales, ¿no? Que incluye aspectos inclusive como la educación o como las libertades individuales. Una vez que ya se levantó toda la información, pues entonces ya se conoce el impacto socioeconómico y el impacto en el medio físico, biótico y paisajístico. Y entonces ya podemos tener nuestra evaluación del impacto ambiental. Se hace de forma cualitativa y cuantitativa, ambos, ¿no? Tienen que ir de la mano. Y finalmente se elabora la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental. ¿Cómo sabemos si requerimos o no? Bueno, aquí nos dice, ¿no? Justamente con este esquemita de la Semarnat. La decisión de realizar la evaluación del impacto ambiental. Primero se recopila la información, se analiza el proyecto, los objetivos, la oportunidad, las características. Se definen las variables, se identifican cuáles son esos medios susceptibles de cambio, se elabora el inventario del medio físico y social, se valora ese inventario, se identifican y se predicen posibles impactos y se toman en consideración diferentes alternativas. Por ejemplo, se ponderan los impactos y luego se evalúan, o primero se evalúan, se ponderan y se comparan. De tal forma que una vez que ya tenemos perfectamente identificados, ¿no? Los mismos que decíamos aquí, medio físico y medio humano, entonces ahora sí se proponen medidas correctivas que pueden tener que ver con diferentes etapas del proyecto, con los impactos residuales, con el plan de abandono y recuperación, con un programa de seguimiento y control. Es probable que a lo mejor se requieren estudios complementarios, ¿no? Dependerá del medio físico, ¿no? Habrá algunos que, por ejemplo, en este levantamiento del inventario requieren especialistas, por ejemplo, en aves, especialistas en reptiles, especialistas en tipo de suelo, ¿no? Y puede ser que sea bastante general. Eso dependerá de cada uno de los proyectos, el tipo de evaluación ambiental que se requiera. Ay, pero todas mis imágenes están haciendo feas. Ok, hay diferentes métodos de verificación para la evaluación del impacto ambiental. Existen desde listas de verificación, que pueden ser listados simples, descriptivos, escalonados, cuestionarios. Este es un formato de la norma ISO 14000, que decíamos, esta es privada, ¿no? Pero atiende justamente este ejemplo, a una lista de verificación. Se van checando, ¿no? Si cumple o no cumple con los criterios, se presentan evidencias, así se les llama, ¿no? Documentación que sirva como evidencias de que a lo mejor este es el impacto. Todos estos estudios que vimos anteriormente de suelo, de agua, de impactos en la generación de gases de efecto invernadero. Y se va haciendo el checklist, si cumple, no cumple, no cumple, si cumple. Este es otro ejemplo donde además se va evaluando cuál es el posible riesgo que puede tener, ¿no? Pero lo mismo, es una lista de verificación. No tiene mayor complicación más que de los especialistas que requieran, ¿no? Tenemos también los diagramas de flujo o árboles de factores. Ay, mi árbol de factores, qué feo se ve. Ok, este es un ejemplo de, este era un ejemplo de redes, pero bueno, ya no se ve. Este es un ejemplo de un árbol de factores donde se va describiendo cuáles son esos factores que son impactados, particularmente el medio ecológico, contaminación ambiental, aspectos estéticos y aspectos de interés específico, ¿no? Para la actividad. Y se van señalando todos los posibles impactos. Este era uno de transporte que estaba interesante, pero bueno, ya no se vio. Acá está. Ay, qué bueno que en algunas ocasiones los puse doble. Ok, este sería un ejemplo de árbol de factores, donde se va organizando. Déjenme, le pongo fondo blanco. Donde se van organizando cómo se van dando los impactos y cómo se van relacionando entre sí con los elementos
urbanos, ¿no? Del sector servicios y de transporte. Hay otras herramientas como las matrices de causa-efecto o el método Battelle. Esta es una de Leopold, la de causa-efecto, y esta es una de Battelle. Están, por ejemplo, también, esta es una matriz de Battelle-Columbus, que es todavía más amplia. Están los métodos que ustedes conocen muy bien, los de sistema de información geográfica con superposiciones. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya es hora. De acá esto no lo vamos a ver porque ya es un ejemplo específico para elaborar una evaluación del impacto ambiental con una matriz de Leopold. Pero la próxima clase vamos a ver algunas herramientas para levantar también esos diagnósticos ambientales que no son específicamente los normados por Semarnat, sino que son otras iniciativas privadas para evaluar los posibles impactos ambientales, ¿vale? Ok, ahora nada más hablé yo, chicos, lo siento mucho, pero es que el tema es amplio de impacto ambiental y quería acabarlo hoy para ver los otros dos temas la próxima clase. Pero bueno, por lo pronto lo dejamos aquí, ya faltaba bien poquito, ¿no? Para empezar con el otro tema. Pero bueno, sirve que recuerdan ustedes un poquito qué era esto del impacto ambiental, que comentamos un poco estas herramientas, y algunas que son privadas también, pero que también forman parte, pues, de la gama que tenemos de opciones para considerar este impacto ambiental que tienen los diferentes proyectos públicos, privados y sociales, ¿vale? Si hay dudas o preguntas, pues entonces igual ya las vemos también la próxima clase, porque si no ustedes ya se me tienen que ir a su clase. Y mientras veo qué hago yo con mis imágenes que están muriendo por la paz. ¿Listo? Nos vemos entonces la siguiente clase, chicos y chicas. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Que tengan lindo día. Ay, mis imágenes.